quiero terminar acerca de este tema que es lobos vestidos de ovejas, ¿no? Lobos vestidos de ovejas. Y la semana pasada, bueno, la última vez, no fue la semana pasada, la última vez hablábamos algunas características de esta clase de personas. Hablábamos que son más bien líderes, Jesús lo dijo, guardados de los falsos profetas que se visten como lobos, ¿verdad? Que se visten como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y veíamos que la otra escritura está en Hechos, cuando Pablo está hablando a los ancianos de la región de Éfeso y les dice: tengan cuidado, porque después de mi partida entrarán engañadores, líderes mentirosos, que no perdonarán al rebaño y serán como lobos rapaces que tratarán de dispersar al rebaño. Hablábamos de las características de estas personas, ¿no? Y lo veíamos ahí con la escritura de Timoteo, donde el apóstol Pablo le dice en 2 Timoteo 3, es un resumen muy rápido, ¿verdad? Y en donde al final dice: estas personas tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Hablábamos que la mayor característica que tú puedes identificar a un lobo vestido de oveja es por su carácter, por su fruto, y por eso debo de cuidarme primero yo, y también debo de entender que tengo una influencia en mi vida, y yo soy responsable de cuidarme y de cuidar cuidar mi familia, cuidar mi vida, cuidar según la influencia, ¿verdad?, que Dios me ha dado en la vida. Yo no tengo influencia, ni debo de criticar al pastor que ni me conoce ni lo conozco, y que ni tengo influencia, y que solo porque tengo boca, ¿verdad?, lo voy a juzgar cuando no lo conozco, ni me conoce, y a lo mejor puedo decir muchas cosas, pero no es lo correcto. Yo soy responsable de lo que tengo alrededor mío. Yo soy responsable de la iglesia donde me congrego, ¿verdad? De cuidarme yo. Y hablábamos algunas características de estas personas: apariencia de piedad. Hablábamos que eran amadores de sí mismos, que eran avaros, que eran aborrecedores de lo bueno, que amaban lo malo. Y entonces que se metían con las mujeres, ¿verdad? Y que las engañaban. Y entonces estuvimos hablando. Entonces, yo soy responsable, repite conmigo: yo soy responsable de identificar los lobos. Otra vez, yo soy responsable de identificar los lobos. Ahora, no es como que andes con esa onda de todo el tiempo estar pensando si el que está al lado tuyo es un lobo vestido de oveja. No es así. Porque es muy diferente cuando alguien falla, cuando alguien se equivoca, cuando alguien incluso peca y comete errores, de alguien que en realidad está siendo una persona que no solamente su comportamiento es hipócrita, sino también la doctrina, la enseñanza, falsas doctrinas, ¿verdad? Y todo esto suman para saber que es una persona, un líder o un individuo que está dentro de la iglesia, ¿verdad?, que está queriendo destruir, dividir, que está queriendo hacer daño al cuerpo de Cristo. Entonces hablábamos y terminábamos diciendo que la función de los pastores precisamente es esa, ¿no? Nuestra función es cuidar a la iglesia, y por increíble que parezca, eso sucede muchas veces, ¿verdad? Tienes que confrontar gente, confrontar personas que no están caminando en la verdad. Y esa es una función, y bueno, la sabiduría, la manera de hacerlo también lo encuentras en la palabra. Entonces, soy responsable de identificar a los lobos, pero también, repite conmigo, soy responsable de estudiar la verdad. O sea, de estudiar la palabra de Dios. Soy responsable, porque si yo no conozco la verdad, entonces será complicado identificar lo falso. Y Jesús dijo: la verdad te hará libre. Y la verdad es la palabra de Dios. Este libro, la palabra de Dios, yo debo de estudiarla, yo debo de memorizarla, debo de meditar en la palabra, porque cuando conozco la verdad, entonces me ayuda, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, y vamos a hablar un poco de esto también, me guía a toda verdad. El Espíritu me guía a toda verdad. Pero algo que el Espíritu Santo no puede hacer por mí es que yo memorice, aprenda, lea la palabra de Dios.
yo soy responsable. Entonces, detrás de un lobo vestido de oveja está Satanás tratando de robar, matar y destruir. Y ya entramos en el tema, ¿verdad? Detrás de un lobo vestido de oveja está Satanás. Es una obra satánica. Y mira lo que dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 13. Por eso lo digo de esta manera, porque el apóstol Pablo lo menciona así. Y dice 2 Corintios 11, 13. Dice, porque estos son falsos apóstoles. Mira qué interesante. Falsos apóstoles. Desde ese tiempo ya Pablo está mencionando a falsos apóstoles. Jesús habló de falsos profetas, ¿no? Falsos apóstoles. Y esta palabra literal es enviados. Son enviados. Son gente que ha llegado a iglesias que son enviados o se envían solo. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Wow. Pero Pablo dice, pero no se sorprendan y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Oh, wow, ¿no? O sea, todavía más wow. O sea, Satanás no es ese ser que tiene cola, tiene cuernos, es rojito y tiene un trinche. O sea, esa es más bien una idea de Hollywood, ¿verdad? Y de la cultura griega, ¿no? Pero la realidad es que la Biblia nos habla de Satanás como un ángel de luz, que se disfraza como un ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Porque ya hablamos que las acciones, las obras, el fruto de esta gente los delatan. Su carácter, sus actitudes, su comportamiento, su doble vida, ¿no? O sea, todo esto es el fruto del carácter que los delata, pero se disfrazan, dice Pablo, son gente que se disfraza como apóstoles de Cristo. Entonces, es muy interesante. Ahora, capítulo 11 y capítulo 12 de 2 Corintios no lo podemos leer por el tiempo. Pero Pablo, mira, las cartas a los Corintios, primera y segunda carta a los Corintios, si tú las has leído, si alguna vez has estudiado estas cartas, son tan interesantes, porque hay una mezcla, y yo cada vez que me meto a estudiar o pienso en esta iglesia de Corinto, es una mezcla de tantas cosas. Y ahora una nueva manera que estuve estudiando, donde Pablo añade, ¿verdad?, a las cartas de los Corintios, a la carta que escribió a los Corintios, añade que dentro de la iglesia hay lobos vestidos de oveja, hay falsos apóstoles. La iglesia de Corinto era una iglesia carnal, era una iglesia que había divisiones, era una iglesia que había problemas, pero también era una iglesia que tenía dones, estaba llena de los dones del Espíritu Santo, hablaban en lenguas, pero también era un desorden de iglesia. O sea, era una mezcla de todo lo que tú te imaginas que puede suceder dentro de una iglesia, en desorden, ¿verdad? Y todo el desorden que había. Entonces, Pablo, entre todo lo que él está tratando de defender y de abrir los ojos de los líderes, porque recuerda que Pablo llegó a esta región de Corinto, ¿verdad?, de Asia Menor, para predicar el evangelio. Él empezaba y establecía las iglesias de cero, y cuando él llegó a Corinto, él empezó esta obra ahí, y estuvo ahí por año y medio. La verdad es que para Pablo eso es mucho tiempo, porque Pablo era el tipo de misionero, de apóstol, que llegaba a un lugar, establecía una iglesia, predicaba el evangelio,
levantaba la obra, tal vez estaba ahí unos meses, animaba a la gente y seguía predicando en otras regiones. Y entonces después, en su segundo y su tercer viaje, eventualmente regresaba a visitarlos, regresaba a ver cómo estaban, los animaba y seguía levantando otras obras, ¿verdad? Esa era la gloria de Pablo, donde él decía: yo, es más, predico donde nunca se ha predicado el evangelio. Y bueno, era precursor para predicar, pero particularmente a la iglesia de Corinto se quedó 1 año y medio, o en la región de Corinto, y 1 año y medio recibiendo enseñanza de Pablo. Yo creo que esta gente fue muy edificada por la palabra, por la enseñanza, por la doctrina, por el ejemplo, por todo lo que Pablo les transmitió. Y cuando él se va y los deja, no nos dice la Biblia cuánto tiempo había pasado, pero apenas se había ido, ¿verdad? Poco tiempo relativamente. Está escuchando que entre todas las broncas que traen, por eso escribe la carta, la primera carta y luego la segunda, ¿no? Y entre todas las broncas que traen, porque Pablo se sorprende de todas las broncas que traen, también se da cuenta que hay falsos apóstoles, líderes mentirosos, que se han metido a la iglesia y que están engañando a los cristianos, que los están abusando de ellos. Y entonces están escuchando, ¿verdad? La iglesia, los líderes están escuchando a estos mentirosos que los seducían con sus palabras, con una enseñanza que no era lo que Pablo les había. Entonces Pablo dice: ¿qué está pasando? O sea, es como un papá. Pablo es como un papá que ama a sus hijos o sea, a ver, no es lo que yo te enseñé, ¿no? No sé si te pasa como cuando, es que no es lo que te enseñé. No es lo que viste de mí, no es lo que aprendiste de casa. O sea, ¿cómo lo estás haciendo de esa manera cuando yo no te lo enseñé ni te di ese ejemplo, verdad? Y siempre Pablo, porque conocemos los escritos de él, siempre Pablo advertía a la iglesia: cuidado de los lobos vestidos de oveja. Romanos capítulo 16, versículo 17. Mira lo que dice. No, es otra escritura, pero es interesante leer, porque esa era la carga de Pablo. Y igual ya está casi concluyendo esta carta a la iglesia en Roma, y les dice: les ruego, hermanos, que os fijéis de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, ¿verdad? O sea, son egoístas, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Si tú crees que la iglesia neotestamentaria, ¿verdad?, era la mejor iglesia, ya tenía muchos problemas. Y Pablo está padeciendo con toda la problemática de personas, de líderes, de gente que se estaba introduciendo a la iglesia, que estaban enseñando cosas erróneas, que su vida no era conforme a lo que él les había enseñado. Y Pablo está tratando de hacerles entender, que se den cuenta de estas personas, ¿no? Entonces es interesante. Por eso cuando yo empecé a estudiar capítulo 10, 11, 12 de Corintios, segunda a los Corintios, y lo vas leyendo con detalle, y lo puedes hacer en tu casa, te das cuenta que el tema es Pablo, un papá que le está diciendo, y incluso empieza a usar la ironía, empieza a usar un lenguaje con ellos de burla, irónico, para que reaccionen, ¿no? Como cuando tú a veces usas ese método, ¿verdad?, para que alguien reaccione de su error, ¿verdad? Ahora resulta que tú estás bien, ahora resulta que todo está bien, ¿no te acuerdas? Entonces Pablo empieza a usar un lenguaje muy irónico, porque la manera en que tú puedes identificar, y lo reitero, a un falso profeta, a un lobo vestido de oveja, en primer lugar es por su carácter, por su fruto. Esa es la manera. Gente que controla, gente que manipula, gente que humilla, gente que no te deja crecer, gente que de alguna manera, ¿verdad?, está controlando, manipulando tu vida. Y aquí voy a abrir un poquito el margen de mi enseñanza, que no solo tiene que ver con los
lobos vestidos de oveja como dentro de la iglesia o los líderes o la gente que actúa de esta manera, sino en la vida diaria. Tú puedes encontrar esta clase de personas. Y el consejo es cuando conoces a alguien, y aquí me voy a meter un poquito más adentro, relaciones, pareja, amigos, gente que te está manipulando, te está controlando, que no te deja crecer. El consejo de la palabra es: hazte un lado. Y mira lo que dice Pablo en 2 Corintios 11, 20. Y nuevamente él da características de esta clase de personas. 2 Corintios, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Yo estaba estudiando y algunos teólogos decían que una de las mejores maneras, que está traducido, ¿verdad? Bueno, entendible, quiero decir, todas las traducciones, o hay buenas traducciones, pero esta en Nueva Versión Internacional nos daba mucha luz para entenderlo. 2 Corintios 11, 20. Y dice, aguantan, o sea, es irónico Pablo, aguantan incluso a cualquiera que los esclaviza o los explota o se aprovecha de ustedes o se comporta con altanería o les da bofetadas. Y este pasaje es un pasaje donde Pablo está usando, como te decía, la ironía como un método para que se den cuenta de su error. O sea, ustedes están tan tremendos, ¿no? O sea, ustedes están tan equivocados y no se dan cuenta que ustedes ya, cualquiera que los lastima, los controla, los manipula, cualquiera que los esclaviza, los explota, se aprovecha de ustedes, ustedes los reciben. O sea, en lugar de que ustedes se den cuenta que esa gente les está haciendo daño, ustedes los abrazan. Como en una relación donde cuando tú vas caminando en la vida y te encuentras con un hombre o una mujer que te controla, que te manipula, que te destruye, que te humilla, y en lugar de que, y todos te dicen, oye, o sea, date cuenta de lo que estás viviendo. Ah, no, es que me ama, ¿no? Ah, no, es que lo amo. Ah, no, es que si tú vieras qué lindo es, ¿no? Te humilla, te golpea, te destruye. Y muchas veces mujeres y hombres también caminan de esa manera. Entonces Pablo les está diciendo a los corintios, ¿no? O sea, dense cuenta la clase de líderes que están entrando a la iglesia, que los están destruyendo, ¿no? Entonces, yo soy responsable de quién está sobre mi vida. O sea, yo soy responsable, ya lo hemos hablado, ¿verdad? Yo soy responsable de quién está pastoreando, quién está mentoreando, quién está, pues de alguna manera, siendo para mí una influencia que sea correcta y que sea buena. Y en la vida normal, pero también en mi vida espiritual. Yo soy responsable. Yo debo de cuidar quién está sobre mi vida, quién va a mi lado, ¿verdad? Quién está cerca de mí y cómo camino si me están siguiendo. Yo no sé si tienen una ilustración que pedí que pudieran poner. En estos días me la mandaron, ¿verdad? Hablando del tema, una hermana, Manita Vicky, me la mandó y me dijo, mira, esta ilustración está buena. Y yo no sé si alcanzas a ver, ¿no? Dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Está así medio tétrico, pero ve, es la ilustración, esa es la idea, ¿no? O sea, cómo tú eres responsable de quién va a tu lado. Tú eres responsable de quién está sobre tu vida. Tú eres responsable. Y entonces estamos hablando de que a veces hay lobos, ¿verdad? O lobos vestidos de ovejas ahí en nuestra vida que te están destruyendo, que te están manipulando, que te están controlando. Por eso esta enseñanza la quiero llevar no solamente en tu vida espiritual, sino también en tus relaciones personales. Porque muchas veces nosotros ministramos esta clase de situaciones. Los lobos siempre van a estar ahí. El problema es que yo los acepte en mi vida.
Los lobos siempre estarán ahí. Pero que estén. De hecho, me ayudan a crecer, me exigen a prepararme y a estudiar para identificar lo verdadero de lo falso. El problema es cuando ese lobo entra a mi corazón, cuando lo acepto, cuando es una persona de mala influencia, cuando es una persona que me está destruyendo, que me está controlando, cuando lejos de que florezca, me marchito. Entonces yo soy responsable. Entonces Pablo le dice a los Corintios, 2 Corintios 11:4, vamos a ver varias escrituras. Dice Pablo: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, ustedes lo toleran. Así de tremenda estaba la iglesia. O sea, no solamente le está hablando ya de recibir gente, sino predicaban otro Jesús, otro evangelio, y era otro el espíritu. No era lo que Pablo les había enseñado. Y dice: y ustedes lo están aceptando. Y no solamente eso, sino un lobo, como te lo he dicho, ¿verdad? Y aquí hay 6 cosas, por lo menos encuentro, que Pablo está diciendo. Te esclaviza, te explota, se aprovecha de ti. 5 cosas: te esclaviza, te explota, se aprovecha de ti, se comporta con altanería y te da bofetadas. 5 cosas que nos van a ayudar a identificar a un lobo. ¿Estás conmigo? Amén. Vamos a avanzar. En primer lugar, dice Pablo, los esclaviza. Pudiera hablar Pablo aquí y pienso que puede ser a lo mejor esos falsos apóstoles que eran los judaizantes, legalistas, que trataban de poner a las personas bajo la esclavitud de la ley, porque eso también ya estaba muy fuerte en ese tiempo, esclavizándolos nuevamente a tradiciones, a fiestas, a leyes que te iban impidiendo ser libre. Jesucristo vino para darnos libertad, ¿verdad? Una libertad correcta, pero esta clase de líderes, pero también es más probable, y donde yo más me inclino, al cual Pablo se refiere es al dominio personal. Al dominio personal y la autoridad que tenían los grandes apóstoles sobre los demás. Es decir, nadie, ¿verdad? Nadie puede esclavizar tu vida, nadie puede controlar tu vida, nadie puede manipularte. Y Pablo lo está diciendo como en el sentido real de un esclavo que no tiene voluntad, de un esclavo que hace lo que el amo le pide y no tiene opción que eso que tiene que hacer. Entonces Pablo dice: esta clase de líderes que son lobos vestidos de ovejas, que son falsos apóstoles, que se disfrazan como ángel de luz, ¿verdad? Pero detrás está Satanás. Lo que hacen habla de un autoritarismo en el liderazgo, un dominio completo sobre la gente, que incluso se sienten amos de los demás. Sin mí no puedes hacer nada, sin mí no eres nada. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te ha hecho creer eso? Somos hijos de Dios y muchas cosas podemos lograr como hijos de Dios. Ahora Jesús nos vino a dar libertad. Él no es un padre controlador, manipulador, mucho menos que te esclaviza. Y este espíritu, ¿verdad?, es un espíritu de control y de manipulación. De que no te deja, no eres libre, te prohíben hablar con la gente, te prohíben ir a ciertos lugares. Todo es control. ¿Por qué? Porque pareces que eres el esclavo de esa persona. Y me estoy metiendo en relaciones personales también. Si esa clase de personas están cerca de ti, aléjate de ellos. Te están haciendo daño. Están destruyendo tu autoestima y tu identidad como individuo. Porque las relaciones no son así. Dios nos ha llamado a tener relaciones sanas, a tener relaciones incluso de liderazgo, de gente que está sobre mi vida, que me haga crecer, que me ayude, que me bendiga. Sí puedo recibir un consejo, sí puedo recibir incluso una dirección que mi líder o alguien me diga, o el esposo, o alguien que tú reconoces, pero no que te
que te cuarte, que tu vida sea como un esclavo, donde no tienes voluntad, donde no tienes decisión, donde no tienes opinión, donde tu vida es un infierno. Entonces Pablo les está diciendo, los esclaviza. Segundo punto, dice, los devora. El tiempo ya pasó. Te devora o te explota. Fíjate qué interesante. La imagen aquí es de un parásito que va acabando con tu vida poco a poco. Te devora. O sea, es probable que se refiera al aspecto económico. O sea, te va quitando. Un falso profeta te quita todo lo que tienes. Te devora, te pide, abusa, se aprovecha. Esa es la idea. En lugar de que, porque un líder debería de animarte a que crezca. Un líder te anima a que des fruto. Pero un falso te devora, toma lo tuyo, te desgasta. Esas relaciones donde cuando tú estás con esa persona, en lugar de estar bien, al final sientes que te absorbió. Y no solo emocionalmente, sino también tus cosas, tu dinero, tus dones, tu talento, todo. Como te decía, como un parásito que va acabando con tu vida poco a poco. Y cuando ya no sirves, te desecha. Cuando ya no tienes lo que Él quiere, te hace a un lado. Que eso es lo que hace Satanás. La idea de te devora es como el limón, ¿no? Permíteme usar esta analogía. Un limón, ¿qué haces con un limón? ¿Para qué te sirve? Lo cortas y le sacas el jugo, ¿no? Te sirve para sacarle. Pero ¿qué pasa cuando ya le has sacado todo el jugo? Lo tiras, porque ya no te sirve. Y esa es la imagen que tengo de lo que Satanás hace en la vida del hombre, del joven, del adulto. Satanás, somos limones en sus manos, que mientras tienes jugo, mientras eres joven, mientras tienes fuerza, mientras tienes salud, mientras aparentemente todo está bien, Él te va a exprimir y te va a sacar todo. Pero cuando ya te encuentres mal, atado a vicios, tu vida destruida, tu familia quebrada, cuando tú ya ni te aguantes a ti mismo, entonces te hace a un lado, porque ya no le sirves. Y esa es la expresión que Pablo está usando. Estos líderes te devoran. Número 3, se aprovechan de ti. Fíjate qué fuerte. Esto es que abusa, se aprovecha de ti. No solo se refiere a dinero o a tu recurso, porque esa es la característica de los falsos profetas, ¿no? Que te piden y te piden y te piden de tu recurso, sino se aprovechan de tu persona, de tus dones y de tus talentos. Se aprovechan. Si bien es cierto, tú y yo somos llamados a dar y a bendecir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios nos ha llamado a dar, Dios nos ha llamado a bendecir a nuestro prójimo. La Biblia me enseña que lo debo hacer. De hecho, por eso a veces nosotros hemos dejado de dar o de bendecir a alguien, porque ha llegado gente que se ha aprovechado. Pero ¿qué pasa? Te vas al otro lado. Dice, como se aprovechan, entonces ya nunca. Y ese es el peor error. Como me equivoqué en el amor, entonces ya nunca voy a amar. Eso es lo peor, porque te cierras. Y porque lo que el diablo ha ganado es que tu corazón es incapaz ahora de poder fluir en lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces sí, hay gente que se aprovecha. Yo sé que aquí en este auditorio habemos muchos que hemos vivido esa experiencia de gente que se aprovecha, ¿no? de ti, de tu dinero, de tus dones, de tus talentos. Hermanito, tú que eres doctor, pues aprovecho, ¿no? Y ayúdame. Y tú que eres mecánico, pues arregla mi carro da gratis. Y tú que eres, no sé, licenciado, lleva mi caso de a gratis, ¿no? Y entonces se quieren aprovechar. Ahora, no quiero decir con ello que tú como doctor no puedas servir, no puedas ayudar, o como mecánico no quieras bendecir a alguien, pero eso es algo que nace de tu corazón y tienes que hacerlo con sabiduría y discernimiento.
Pero cuidado con los lobos que se aprovechan. No puedes aprovecharte de la gente, no puedes aprovecharte de ellos. Ay, hermano, pues tú que tienes, pues presta, ¿no? ¿Por qué? No te aproveches. No te aproveches. Un lobo te demanda, es abusivo, es ventajoso. Y es interesante cómo Jesús, que es nuestro ejemplo, siempre bendijo a todos y nunca ayudó a todos y nunca permitió que se aprovecharan de Él. Porque Él tenía discernimiento. Pero Pablo le dice, a ustedes, esta gente llega y se está aprovechando de ustedes. Es más, es tan irónico Pablo, que le está diciendo, miren, yo a ustedes ni les pedí nada. Yo a ustedes, es ahí donde él dice, y particularmente en la iglesia de Corinto, porque Pablo sí, las iglesias lo apoyaban, pero particularmente en Corinto él se encuentra a un matrimonio ahí, a Priscila y Aquila, que hacían tiendas, y es de donde sale con la idea, ¿verdad? Bueno, lo que sucedió, donde Pablo hacía tiendas también, y entonces trabajaba con sus manos para mantenerse, y Pablo les dice, es que yo nunca, ojalá les hubiera, para haber sabido yo también les hubiera pedido, pero estos ingratos se aprovechan de ustedes y les ganan ventaja y los devoran y les quitan todo. Y yo no lo hice, no lo vieron de mí. Es como un papá que le dice, yo no lo hice, ¿por qué ahora lo están aceptando? Número 4, se enaltecen. O sea, es gente que su carácter, ¿verdad? En su carácter, en su fruto, ¿no? Dejan ver que ellos son lo más importante. Todo gira alrededor de ellos. Nadie puede hacerlos menos. Y estas relaciones son dañinas, ¿no? Cuando encuentras a alguien que es tan orgulloso, pero mira, una persona que se enaltece, ¿no? Que parece que él es lo más importante y que solo él, y que solo él, y que solo él, y que solo él, y que solo él. No es una persona sino tan insegura que la manera de poder retener es controlar. Y solo Él, ¿verdad? Y Él es el showman. Ni Jesús lo es. Ni Jesús aparece. Por eso Pablo, de manera irónica, en esta misma carta dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. O sea, Pablo dice, no, o sea, y mire, Pablo no cayó en su juego, pero es ahí donde Pablo dice, a ver, ¿quieren ver quién soy? Déjenme ser como ellos, como un necio. Ellos son israelitas, yo también lo soy. Y empieza a sacar Pablo sus credenciales y les dice, vean lo que yo soy también, y por causa del evangelio todo lo que he padecido. Y luego les dice, a ver, perdón si voy a ser irónico otra vez, pero Dios me llevó un día al tercer cielo. O sea, ellos tienen revelaciones, Dios también me ha permitido. O sea, y al final Pablo les dice irónicamente, perdónenme si he tenido que ser irónico con ustedes, pero entiendan que esta gente los está destruyendo. Y número 5, te abofetean. Esa expresión, por increíble que parezca, la violencia verbal y la violencia física llega a ser parte de un lobo vestido de oveja. Y tú no puedes estar en relaciones con gente que te abofetea, pues, que te golpea, pues, y yo sé que estoy pisando callos, pero no. Te abofetean, te humillan. Hay violencia verbal, hay violencia física. ¿Para qué? Para controlar, para forzar sumisión. Y por increíble que parezca, esto sucede. Y yo estaba estudiando, y en Hechos 23 dice que Pablo, cuando estaba frente al concilio, frente a los sacerdotes,
dice que estaba predicando. Y él dice en Hechos 23:1, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios el día de hoy. Y entonces dice: y el sumo sacerdote, repite conmigo, el sumo sacerdote, el máximo líder de los judíos, ordenó a los que estaban junto a él que golpearan a Pablo en la boca. Dime si no existen líderes autoritarios capaz de humillarte. Y estamos hablando del sumo sacerdote en ese tiempo de los judíos, que debería ser un ejemplo de servicio. Y golpeó a Pablo. Hasta Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti. Pared blanqueada, ¿verdad? Pero Pablo no sabía que era el sumo sacerdote. Y cuando Jesús fue crucificado, en Juan 18:22, cuando él llegó con el sumo sacerdote, que el sumo sacerdote era Caifás, pero su suegro era Anás. Y primero llegó Anás, el suegro del que también había sido sumo sacerdote. El suegro quiso hablar con Jesús. Y entonces en Juan 18:22, cuando Jesús le dice quién era, este hombre, Caifás, le dice, le dio una bofetada. Dicho esto, uno de los alguaciles que estaban ahí, no el sumo sacerdote, uno de los alguaciles, le dio una bofetada diciendo: así respondes al sumo sacerdote. Pero el sumo sacerdote así era: controlador, manipulador, un lobo que destruía. Entonces, relaciones destructivas vas a encontrar en la vida. Son gente egoísta, entonces te esclavizan, te devoran, se aprovechan, se enaltecen, te abofetean. Son líderes o son personas que llenan estas características. Y te quiero decir, amada iglesia, algo. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo, el glorioso Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Y cuántos creen que el Espíritu Santo mora en tu vida? Amén. Jesús dijo: el Espíritu Santo que está en ustedes los va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo está ahí para enseñarnos, porque las relaciones humanas y las relaciones con el liderazgo, con gente de este tipo, no puede ser, pero tristemente pasa. Y estas personas destruyen la vida de otros. No solo ellos están destruidos por dentro, ellos destruyen a otros. Por eso, cuando hay heridas en el corazón, lo que Jesús quiere hacer es sanar tu corazón, porque un herido finalmente va a herir a otros. Gente herida hiere a otros. Cuando encuentras un lobo, es gente que dentro de él hay podredumbre, está herido, tiene problemas, y que finalmente, si no está en tu círculo de influencia, mejor, como veíamos la semana pasada o la vez pasada, aléjate. Así lo dice Pablo: aléjate de ellos. No importa cuántos años tengas de cristiano, no importa cuánto tiempo conozcas, ¿verdad? Podemos todos ser engañados. Y Pablo dice en 2 Corintios 2:17, porque todo ese es el tema, un hilo que va ahí en las cartas a los Corintios. Dice, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. 1 Timoteo 4:1 dice: ahora bien, el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Algunos se apartarán de la fe. ¿Por qué? Seguirán espíritus engañosos, enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas, escucha bien el fruto otra vez, son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Amada iglesia, somos responsables, y yo soy responsable, y tú eres responsable de estar cerca de gente que me inspire, gente que bendiga mi vida, aún desde la gente que tengo al lado mío, mi esposa, mi esposo.
gente que me inspire. No puede haber control, manipulación y nada de eso, ¿verdad? Que me anime a ser mejor, que me modele con el ejemplo, que me enseñe lo que está en la Biblia, que no me enseñe revelaciones extrañas o experiencias personales, que la palabra de Dios sea lo que para mí rija mi vida, pero para poder decir amén, debo estudiar la palabra de Dios, debo conocer, debo escudriñar, debo revisar, debo ser responsable si lo que estoy recibiendo es correcto o a lo mejor es algo que no es correcto. Pero sobre todo debo observar, porque relaciones con gente que con estas características me va a destruir. Y quiero invitarte a que hoy terminemos, el tiempo ha pasado, pero yo que espero que esta palabra bendiga tu vida. Y yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Vamos a orar. Y esta mañana vamos a decir al Señor: Señor, guarda mi vida. Y aún yo quiero hacerte un llamado y decir: hermano, hermana, joven, adulto, cuida tus relaciones personales. Cuida con quién te juntas. Cuida a la gente que está cerca de ti. Si estás en relaciones de noviazgo, relaciones sentimentales, no sé cómo llamarle, con gente que te está destruyendo, cuidado. Si es alguien que manipula, que te controla, que te destruye, que te esclaviza, que te humilla, que te golpea, que sus palabras son hirientes, aléjate. No podemos vivir así. No somos llamados a vivir así. Dios nos ha dado la oportunidad de conocerle y su verdad. Jesús dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Cuidemos nuestra relación con Dios. Cuidemos el liderazgo, la gente que está sobre nuestra vida. Somos responsables de venir a Dios y decirle: Señor, yo quiero gente que inspire mi vida. Gente que no estamos buscando gente perfecta, porque no hay nadie perfecto. Todos fallamos, todos nos equivocamos, todos cometemos errores, pero te estoy hablando de verdad que no entre en esas características de control, de manipulación, de altanería, de orgullo, de destrucción a tu vida, de esclavitud. Ya hemos hablado esto y hoy es una palabra que de alguna manera reafirma lo que la última vez prediqué, y Pablo lo trae en el corazón y Pablo lo enseña, y Pablo nos dice: cuidado, cuidado, porque dentro de la iglesia entrarán esos lobos. Y podemos nosotros muchas veces estar ahí y no darnos cuenta. Pero Padre, esta mañana yo vengo delante de ti. Yo te quiero pedir que tú guardes mi corazón. Asumo, Señor, la responsabilidad que tú has puesto en mi vida. Y te pido: guarda mi corazón, guarda mi vida, Señor. Que en verdad pueda no solo hablar hacia afuera, sino hacia adentro. Señor, reconociendo que todos estamos expuestos y que Dios, el círculo de influencia, la gente que tengo sobre mí, la gente que tengo al lado mío y la gente que me está siguiendo, Padre, yo pueda realmente hacer y caminar de la mejor manera. Señor, te pido que tú reprendas la obra del diablo, que tú reprendas la mentira de Satanás. Señor, que tú quebrantes, que nos abras los ojos aún para mirar cuando aquello sucede, y que podamos siempre poner nuestra vida por nuestros amigos, por nuestra familia, por nuestra iglesia, por lo que tú nos has dado, Señor, cuidando y protegiendo a quien has puesto en nuestras manos. Bendice esta palabra. Y aún yo te digo esta mañana, hermano, dile a Jesucristo: Señor, guía mis pasos. Quiero ser alguien que estudie tu palabra, que medite tu palabra, que sea guiado por tu Espíritu Santo, y líbrame de equivocarme. En el nombre de Jesús, cierra tus ojos ahí donde estás. Díselo a Él. Díselo a Él. Al estar en tu presencia, que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado.
estar.